Hubo un documento que nunca debió existir, un acuerdo firmado en silencio, lejos de los micrófonos y de las cámaras, con personas que no aparecen en ningún organigrama oficial. Un papel que Elba Ester Gordillo firmó para que la puerta de la cárcel no volviera a cerrarse detrás de ella. Y lo que comprometió a cambio es algo que México todavía no ha terminado de procesar. Esto es lo que ocurrió de verdad. Y hay partes de esta historia que llevan años esperando ser contadas con la precisión que merecen. Si crees que ya conoces el caso Elba Ester Gordillo, quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a descubrir sobre los acuerdos que se firmaron en las sombras, sobre quiénes se beneficiaron y sobre el precio que pagó el sistema educativo de México, va a cambiar la forma en que lees todo lo que has escuchado sobre ella. Y si este tipo de historias te interesa, suscríbete ahora, porque aquí no nos quedamos con la versión oficial. Elba Ester Gordillo Morales nació el 6 de junio de 1945 en La Trinitaria, Chiapas, un pueblo del sureste mexicano donde la pobreza tenía textura de tierra seca y de techos de lámina. Eso importa, porque para entender cómo una mujer de ese origen llegó a controlar el sindicato más grande de América Latina, hay que entender primero que esa persona aprendió muy joven una lección que la vida en los márgenes enseña de forma brutal. El poder no se hereda, se agarra. Y Elba Ester aprendió a agarrarlo con una firmeza que a sus aliados les generaba admiración y a sus enemigos les producía algo parecido al pánico. Su ascenso dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNET, fue lento al principio y luego vertical. Trabajó como maestra, como activista sindical, como operadora política en los pasillos del PRI, cuando el PRI era el partido que decidía todo en México. Aprendió a leer los equilibrios de poder, aprendió a saber cuándo empujar y cuándo esperar, y aprendió sobre todo a construir lealtades de una manera que hacía que las personas que la seguían sintieran que no tenían otra opción mejor que seguir siguiéndola. Para 1989, Elba Ester Gordillo era secretaria general del SNT, el sindicato más grande de América Latina. 1,5 millones de afiliados, cuotas que llegaban cada mes sin excepción, presupuestos que movían cantidades que hacían palidecer a muchas secretarías de Estado. Pero aquí está el primer dato que pocos mencionan cuando cuentan su historia. El SNT había mutado con los años hasta convertirse en algo que los organigramas oficiales no capturaban bien. Una máquina política con sus propios mecanismos de movilización, presupuestos que circulaban por canales paralelos al Estado y capacidad de mover votos en cada rincón del país. Una estructura que en las elecciones valía lo que un partido mediano, que podía garantizar movilización, que tenía presencia en cada municipio del país, porque en cada municipio del país había maestros. Y los maestros, dentro del sistema que Elba Ester construyó, no votaban solo como ciudadanos, votaban como parte de una maquinaria que tenía instrucciones. ¿A qué precio mantuvo esa maquinaria funcionando durante tantos años? Ahí está el núcleo de todo lo que vino después. El precio se pagaba en plazas docentes que se heredaban, se vendían o se repartían como favores, en presupuestos que circulaban por canales donde el SNT tenía la llave, en licitaciones de libros de texto, de uniformes, de infraestructura escolar, donde las empresas vinculadas al sindicato aparecían con una regularidad que no podía atribuirse a la casualidad. Había un sistema, funcionaba, y Elba Ester Gordillo estaba en el centro de ese sistema como nadie más había estado antes. Lo que ocurrió después cambió todo, porque en 2006, Elba Ester cometió el error que en la política mexicana de esa época era imperdonable: apostar por el bando equivocado en el momento equivocado. Rompió con el PRI, creó su propio partido político, el Nueva Alianza, y apoyó abiertamente a Felipe Calderón en las elecciones presidenciales más disputadas de la historia reciente de México. La decisión
le dio resultado a corto plazo. Calderón ganó. El SNT mantuvo sus privilegios. Elba Ester conservó su posición como interlocutora indispensable entre el gobierno federal y los 2 millones de maestros mexicanos. Pero también acumuló enemigos dentro del PRI que no olvidaron. Y cuando el PRI volvió al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto, esos enemigos tenían por primera vez en años la capacidad de actuar. El 26 de febrero de 2013, Elba Ester Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca cuando estaba a punto de abordar un avión privado rumbo a San Diego. La acusación, lavado de dinero y delincuencia organizada, las cantidades que los fiscales pusieron sobre la mesa eran concretas y documentadas. Más de 2.000 millones de pesos presuntamente desviados de las cuentas del sindicato hacia cuentas personales, hacia propiedades, hacia gastos que iban desde una mansión en San Diego hasta cirugías estéticas y artículos de lujo que quedaron registrados en transferencias bancarias perfectamente rastreables. La detención fue un terremoto político. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué después de décadas en que todos los que estaban en posición de investigarla prefirieron mirar hacia otro lado? La respuesta tiene que ver con algo que en política se llama utilidad. Elba Ester había sido útil durante muchos años para actores que en ese momento ya no la necesitaban de la misma forma. La reforma educativa que Peña Nieto quería impulsar requería debilitar al SNT, y debilitar al SNT significaba primero debilitar a quien lo controlaba. La detención fue también un mensaje para todos los actores del sistema político que estuvieran pensando en resistir la reforma. Esto es lo que le pasa a quien se pone en el camino. Pero aquí aparece el verdadero problema de esta historia, porque Elba Ester Gordillo no se quedó quieta. Tenía 70 años cuando la detuvieron, problemas de salud documentados y una red de abogados, aliados y contactos políticos que sabían exactamente cómo funcionaba el sistema que la había sostenido durante décadas. La pelea legal fue larga, compleja, llena de recursos, de amparos, de peleas técnicas sobre la validez de las pruebas. Y mientras esa pelea legal se desarrollaba, algo más estaba ocurriendo en paralelo, algo que los expedientes judiciales no capturan y que es precisamente lo que hace tan relevante esta historia. Estaban ocurriendo conversaciones que no se grabaron, o que si se grabaron no están en ningún expediente público, entre personas que tenían interés en que el caso de Elba Ester se resolviera de una manera específica. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían a cambio de que Elba Ester recuperara su libertad? La respuesta está repartida entre lo que se puede demostrar y lo que solo puede inferirse a partir de los hechos que vinieron después. Lo que se puede demostrar es esto. Elba Ester Gordillo pasó 3 años en prisión preventiva. En 2016 fue liberada bajo la figura de arresto domiciliario por razones de salud. Y en 2019, un tribunal federal determinó que las pruebas con las que el gobierno de Peña Nieto la había acusado tenían problemas procesales suficientemente graves como para librarla de los cargos más importantes. Quedó libre. ¿Cómo es posible que alguien acusada con pruebas documentadas de transferencias bancarias, de propiedades registradas, de gastos que el propio sistema financiero había rastreado hasta sus cuentas, quedara libre? La respuesta tiene varios componentes que hay que separar para entender la imagen completa. El primero es legal. Los abogados de Elba Ester trabajaron durante años en identificar fallas en el proceso de obtención de las pruebas, en los procedimientos que siguió la Procuraduría General de la República bajo el gobierno de Peña Nieto. Y algunas de esas fallas eran reales. El sistema judicial mexicano tiene vicios procesales que permiten que evidencia sólida quede inhabilitada si el camino para obtenerla no siguió todos los pasos formales correctos. El segundo componente es político. Y aquí está el detalle que casi nadie ha articulado con la claridad que merece. Para 2019,
el gobierno que había metido a Elba Ester en la cárcel ya no existía. Peña Nieto había terminado su sexenio sumido en el escándalo de la Casa Blanca y de otros casos de corrupción que lo habían dejado políticamente destruido. El nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, tenía su propia agenda con el SNTE, su propia visión de cómo debía funcionar el sistema educativo y su propia lista de prioridades que no necesariamente incluía mantener presa a una mujer de 70 y tantos años, cuyo principal captor político había caído ya en desgracia. Y el tercer componente es el más difícil de documentar, pero el más importante para entender de verdad esta historia. Elba Ester Gordillo, en algún momento del proceso que llevó a su liberación, firmó algo. No en términos de un documento judicial visible, sino en el sentido en que en la política mexicana siempre se firman los acuerdos que importan de verdad, de forma implícita, con testigos que no aparecen en ningún expediente, con compromisos, cuya moneda de cambio es más compleja que el dinero. ¿Qué firmó exactamente? ¿Qué comprometió para salir de donde estaba? Esto es lo que las personas que estuvieron cerca del proceso describen en términos generales, sin atreverse a ponerlo todo por escrito, porque el tipo de información que rodea estos acuerdos rara vez llega a papel sin consecuencias. El SNT, bajo Elba Ester, había acumulado durante décadas información, mucha información, sobre actores políticos que habían pasado por el sindicato, que habían negociado con él, que habían recibido favores o que habían participado en dinámicas que no resistirían un escrutinio público. Ese archivo, real o potencial, era parte del poder de Elba Ester, de una forma que los fiscales nunca pudieron cuantificar en un expediente. Uno de los elementos del acuerdo implícito que rodeó su liberación fue, según fuentes cercanas al proceso, que ese archivo permanecería donde estaba, que ciertos nombres no saldrían a la luz de ninguna forma vinculada a las investigaciones sobre el SNT. Pero eso no era todo. Más adelante, descubrirás por qué el acuerdo más importante no tenía que ver con el pasado, sino con el futuro. Porque Elba Ester Gordillo, después de su liberación, no desapareció. Habría sido lo más lógico desde fuera alguien que pasó años presa, con la salud deteriorada, con su nombre asociado a un escándalo de corrupción de escala histórica. Lo lógico habría sido retirarse, guardar silencio, vivir lo que quedara de vida lejos de los reflectores. Hizo exactamente lo contrario. Volvió a aparecer en actos políticos, en entrevistas, en eventos donde el SNT o sus fracturas seguían siendo tema. Y lo hizo con una seguridad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien, la seguridad de alguien que sabe que tiene protección, que sabe que hay ciertos temas que nadie va a tocar, porque tocarlos implicaría abrir puertas que las personas con poder prefieren mantener cerradas. ¿De dónde venía esa seguridad? La respuesta está en lo que Elba Ester representa para ciertos actores del sistema político mexicano, incluso hoy. Hay dos tipos de poder en la política. El poder que viene de los cargos formales, de los votos, de los nombramientos, y el poder que viene de saber cosas que otros no quieren que se sepan. Elba Ester siempre tuvo ambos, y cuando el primero se debilitó con la detención, el segundo siguió intacto. Más que eso, se fortaleció, porque pasar por un proceso judicial como el que ella atravesó, con la cantidad de información que ese proceso genera sobre los actores involucrados en cada etapa, con las conversaciones que se tienen, con los favores que se piden y se conceden, añadió nuevas capas a ese archivo de conocimiento que ya tenía antes de entrar a la cárcel. Elba Ester salió sabiendo más de lo que sabía cuando entró. Y eso es algo que sus potenciales adversarios políticos tienen muy presente. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En el contexto de la llamada Cuarta Transformación, del gobierno de López Obrador que prometía romper con todos los pactos del pasado, Elba Ester encontró un espacio político que nadie habría anticipado hace unos años.
porque la reforma educativa de Peña Nieto, la misma que había servido de contexto político para su detención, fue revertida en términos prácticos por el nuevo gobierno. Y las estructuras del SNT, aunque debilitadas y fracturadas, seguían siendo una realidad que cualquier gobierno que quisiera gobernar el sistema educativo tenía que considerar. Eso le devolvió a Elba Ester una relevancia que muchos creían extinguida. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo una mujer que estuvo acusada de desviar 2.000 millones de pesos, que pasó años presa, vuelve a ser un actor político con quien hay que contar? La respuesta dice mucho sobre cómo funciona realmente el poder en México. Dice que las reformas estructurales que no tocan la base real de las redes de poder solo mueven los nombres en los organigramas, sin cambiar quién decide qué. Y dice que hay personas que construyeron sus redes con tanta paciencia y tanta profundidad que sobreviven a gobiernos enteros, a escándalos que habrían destruido a cualquier otro actor, a años de proceso judicial. Elba Ester es una de esas personas. Pero existe un detalle que casi nadie nombra directamente sobre lo que ocurrió con el dinero. Porque de los 2.000 millones de pesos que los fiscales documentaron como presuntamente desviados de las cuentas del SNTE, la cantidad que regresó a las arcas del sindicato o fue identificada como recuperada en el proceso judicial es significativamente menor. Las propiedades que se embargaron al inicio del proceso, algunas terminaron en disputas legales que se resolvieron de formas que no siempre fueron transparentes. Parte del dinero que estaba en cuentas en el extranjero quedó en un limbo legal que los cambios de gobierno no terminaron de resolver. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está hoy? La respuesta honesta es que no se sabe completamente. Y esa falta de respuesta completa es parte de lo que hace que el caso de Elba Ester Gordillo siga siendo relevante para entender cómo funciona la corrupción de alto nivel en México. Porque los casos de corrupción que llegan a los medios con números concretos y con nombres propios rara vez terminan con esos números completamente recuperados y esos nombres completamente rendidos de cuentas. Terminan con acuerdos, con salidas procesales, con resoluciones que satisfacen políticamente a quien necesita un resultado visible pero que no necesariamente reparan el daño real que se causó. Y en el caso del SNT, el daño real se causó al sistema educativo, a las escuelas que no se construyeron, a los maestros que compraron su plaza porque el mecanismo legítimo estaba bloqueado por una red de intermediarios, a los niños que estuvieron en aulas con profesores elegidos por criterios que no tenían nada que ver con su capacidad pedagógica. Ese es el costo que México pagó, y ese costo no está en ningún expediente judicial porque es demasiado difuso, demasiado extendido en el tiempo, demasiado repartido entre millones de situaciones individuales para poderse cuantificar en una suma. La respuesta parecía evidente cuando fue detenida en ese aeropuerto de Toluca en febrero de 2013. Parecía que la máquina se había detenido, que el sistema que ella encarnaba había llegado a su fin. Las fotos de su detención daban vuelta al mundo. Las declaraciones de los funcionarios hablaban de un nuevo capítulo para la educación en México. Pero la realidad era mucho más difícil. Las máquinas de poder que tardan décadas en construirse no se detienen con una detención, por espectacular que sea. Se adaptan, encuentran nueva fachada, negocian y esperan. Elba Ester esperó. Y cuando las condiciones cambiaron, cuando el gobierno que la había metido presa cayó en desgracia y cuando el nuevo gobierno tenía otras prioridades, ella estaba lista. Esa capacidad de supervivencia política que desde fuera puede generar indignación o incluso una cierta incredulidad es quizás el elemento más revelador de toda su historia, porque habla de alguien que entendió el sistema mexicano de poder en sus profundidades reales. Alguien que supo que en ese sistema las reglas formales son el decorado y que las reglas que importan se negocian en espacios donde las cámaras no llegan
y cuando tuvo que negociar por su libertad, negoció con las únicas monedas que ese sistema acepta: información, silencio y la promesa implícita de que ciertas puertas permanecerían cerradas. ¿Qué puertas? Esas son las que México no ha terminado de ver abiertas. Los nombres que aparecen en los márgenes del caso SNT, los políticos que pasaron por el sindicato, los empresarios que se beneficiaron de licitaciones, los funcionarios que miraron hacia otro lado durante décadas, esos nombres son el archivo que Elba Ester lleva consigo como garantía de su propia seguridad. Mientras ese archivo exista y mientras las personas cuyos nombres están en él tengan poder, Elba Ester Gordillo tiene un seguro de vida político que ningún tribunal puede cancelar. Eso es lo que firmó en secreto. Eso es lo que nadie en ningún comunicado oficial va a confirmar. Y eso es lo que explica mejor que cualquier argumento jurídico por qué esta mujer que fue detenida con pruebas documentadas de corrupción masiva terminó siendo libre, políticamente activa y con una sonrisa que sus adversarios han aprendido a leer como lo que es. La sonrisa de alguien que sabe que ganó la partida más importante. ¿Ganó de verdad? Eso depende de lo que uno entienda por ganar. Elba Ester Gordillo tiene su libertad, tiene parte de su patrimonio, tiene lo que queda de su red, tiene 70 y tantos años, problemas de salud reales y un apellido que para millones de mexicanos es sinónimo de la corrupción sindical que dañó la educación de sus hijos durante décadas. El sistema educativo mexicano tiene los problemas que dejaron acumulados esos años. Los maestros tienen una institución que fue usada como instrumento político durante demasiado tiempo, y México tiene un caso que nunca terminó de cerrarse con la claridad y la rendición de cuentas completa que habría necesitado para que el capítulo quedara realmente cerrado. Los acuerdos en silencio tienen ese costo, que lo que se firmó en secreto sigue pesando sobre lo que viene después, que los compromisos que no se ventilan terminan formando parte de la estructura del poder siguiente, como deudas que pasan de una administración a otra sin que nadie las reconozca en voz alta, pero que todos los involucrados saben que están ahí. Eso es lo que México todavía carga del caso, Elba Ester Gordillo, y esa carga no está en ningún expediente. Está en cada escuela donde todavía funcionan mecanismos que ella construyó. Está en cada conversación política donde su nombre aparece con esa mezcla de distancia y de cautela que tienen los políticos cuando hablan de algo que no quieren que se investigue demasiado. Está en el silencio de los que firmaron con ella, ya fuera antes de la cárcel o después. Ese silencio pesa más de lo que parece. Y cuando alguien lo rompa del todo, cuando alguien se atreva a abrir las puertas que los acuerdos en secreto mantienen cerradas, la historia de Elba Ester Gordillo va a tener un capítulo final que todavía no está escrito. Hasta ese día, esta es la versión más completa que puede contarse con honestidad. Y es suficiente para entender que detrás de la foto de una señora detenida en un aeropuerto en 2013 había una historia que el sistema mexicano nunca quiso terminar de contar. Pero hay todavía un capítulo de esta historia que no puede quedar fuera, porque sin él la imagen queda incompleta. Hablemos de lo que pasó con el SNTE después de su detención, porque lo que ocurrió con el sindicato mientras Elba Ester estaba presa dice tanto sobre el sistema como lo que ella hizo mientras lo dirigía. Cuando Gordillo fue detenida en 2013, el gobierno de Peña Nieto nombró una dirección interina para el sindicato. Juan Díaz de la Torre asumió la Secretaría General en condiciones que muchos dentro del propio SNT describieron como irregulares, porque los procedimientos que se siguieron para su designación no fueron exactamente los que los estatutos del sindicato establecían. ¿Por qué importa eso? Porque la forma en que se reemplazó a Elba Ester reveló algo que el gobierno necesitaba ocultar, que la estructura que querían reformar también les era útil si la controlaban, que el problema con el SNTE bajo Gordillo no era el SNT, sino quién lo controlaba. Y esa revelación implícita fue el primer indicio
de que la reforma educativa que el gobierno prometía tenía límites que no estaban en el texto de la ley, sino en los acuerdos que se habían hecho para que la detención fuera posible. Díaz de la Torre mantuvo muchas de las prácticas que en teoría debían eliminarse. Las cuotas siguieron llegando al sindicato por los mismos canales. Las estructuras de control local siguieron funcionando bajo liderazgos que en muchos casos tenían años de lealtad a Gordillo y que encontraron la manera de seguir operando dentro del nuevo marco con los mismos mecanismos. ¿Cambió algo estructural? La respuesta depende de qué se entiende por estructural. El sistema de evaluación docente que el gobierno de Peña Nieto introdujo como parte de la reforma educativa fue real y tuvo consecuencias concretas para muchos maestros. Fue también la fuente del conflicto más intenso que la reforma generó, especialmente en estados como Oaxaca y Chiapas, donde las secciones disidentes del SNTE, las que nunca estuvieron bajo el control de Gordillo, resistieron la evaluación con una intensidad que generó meses de conflicto social y que dejó varios muertos en Nochistal en 2016. Ese conflicto que ocurrió mientras Gordillo seguía en arresto domiciliario dijo mucho sobre las consecuencias de haber construido durante décadas un sistema donde las decisiones educativas se tomaban por criterios políticos y sindicales antes que pedagógicos. Los maestros que resistían la evaluación no eran necesariamente malos maestros. Muchos de ellos eran personas que se habían formado dentro de un sistema que les había prometido protección a cambio de lealtad, y que veían en la evaluación una amenaza a esa protección. Gordillo, desde su arresto domiciliario, observó ese conflicto con una atención que no era de simple espectadora, sino de alguien que entendía las implicaciones de cada movimiento para su propia situación. Porque el conflicto magisterial de 2016 le decía algo importante, que el gobierno que la tenía presa estaba gastando capital político a un ritmo acelerado, que la reforma que había sido el argumento político para su detención estaba generando resistencia social en lugar de consenso y que la posición de Peña Nieto se debilitaba por razones que iban mucho más allá del caso SNT. La Casa Blanca, el escándalo de corrupción inmobiliaria que involucró directamente a la familia del presidente, apareció en los medios en noviembre de 2014. La matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de ese mismo año había generado una crisis de legitimidad que el gobierno nunca terminó de resolver. Todo eso, sumado, dibujaba un panorama político que Elba Ester leía con la experiencia de quien ha visto caer gobiernos más fuertes que el que la tenía presa. Y supo esperar. La paciencia es el recurso más subestimado de los actores políticos de largo plazo. La mayoría de quienes llegan al poder llegan con prisa, con agendas cargadas de promesas que cumplir en plazos que la política no siempre respeta. Los que sobreviven a múltiples ciclos políticos aprenden que el tiempo puede ser más valioso que cualquier otro recurso, siempre que uno sepa qué hacer mientras espera. Elba Ester esperó. Y cuando llegó 2019, cuando el nuevo gobierno necesitaba reorganizar su relación con las estructuras del SNTE, sin perder la reforma educativa que su propia base esperaba, pero sin tampoco entrar en el conflicto permanente que había costado tan caro a su antecesor, Elba Ester estaba lista para ser, en alguna medida, parte de la solución. La nueva reforma educativa que aprobó el gobierno de López Obrador eliminó el sistema de evaluación docente que tanto conflicto había generado. Ese solo cambio le quitó al gobierno federal el principal frente de enfrentamiento con el magisterio, y al hacerlo, reconfiguró el equilibrio político dentro del propio SNT de formas que, indirectamente, favorecieron el regreso de Gordillo a la relevancia política. Hubo una relación directa entre su liberación y esta reconfiguración. Las personas que estuvieron cerca de las negociaciones de esa época prefieren respuestas ambiguas cuando se les hace esa pregunta. Lo que sí dicen
es que la liberación de Gordillo y los cambios en la política educativa del nuevo gobierno no fueron eventos completamente independientes el uno del otro. Ese es el tipo de respuesta que en política significa sí sin decir sí. Y con eso, con esa ambigüedad deliberada que rodea los acuerdos más importantes, volvemos al punto donde empezó esta historia, al documento que nunca debió existir, a los compromisos que se firmaron en los espacios donde las cámaras no llegan, a los nombres que se protegieron a cambio de que otros nombres dejaran de aparecer en los expedientes. Elba Ester Gordillo tiene ahora más de 75 años. Su salud ha sido tema de conversación pública en varios momentos de los últimos años. Y su nombre, aunque todavía activo en la conversación política mexicana, ya no tiene la centralidad que tuvo en las décadas de su dominio sobre el SNT. Pero su historia sigue siendo relevante. Sigue siendo relevante porque el sistema que ella encarnó, que construyó y que explotó durante décadas, no terminó con su detención ni con su liberación. Sigue operando en distintas formas, con distintos actores, en distintos niveles del sistema educativo y del sistema político que lo rodea. Y mientras ese sistema siga operando sin la transparencia y la rendición de cuentas que merece, la historia de Elba Ester Gordillo seguirá siendo una historia que México no ha terminado de cerrar. Esa es la verdad prohibida que lleva años esperando ser contada con la claridad que merece. Y ahora ya sabes por qué nadie quiere que se cuente del todo.